Bien, bien, señores docentes, dando inicio a nuestra clase programada para el día de hoy. Para iniciar, para todos los maestros asistentes, vamos a realizar un repaso genérico de la actividad de la primera sesión en comprensión lectora, que en estas 2 sesiones, hasta las 3 sesiones, van a ser campos temáticos informativos de estrategias, el que lo vamos a utilizar en las siguientes actividades a través de los textos, de acuerdo al nivel en el cual nos encontramos. Puede ser nivel inicial, primaria o secundaria. Bueno, el primer, la primera sesión de la clase fue la comprensión lectora desde el enfoque comunicativo. Aquí hemos hablado sobre el propósito de la comunicación, el enfoque comunicativo. Hemos tratado el contexto del enfoque comunicativo, qué es el enfoque comunicativo y cómo se articula con las competencias y las capacidades de la lectura con la finalidad de poner en práctica las estrategias. En resumen, tenemos acá que es el enfoque comunicativo de la competencia lectora que propone el CENEP. Así de sencillo es la interacción entre lector, texto y contexto sociocultural. Son los 3 elementos que interactúan en la lectura de un texto. Bueno, ya tenemos en cuenta que ese lector construye activamente el sentido ¿de qué? Del texto, utilizando sus saberes previos y experiencia lectora. Asimismo, tenemos la lectura, es una práctica social situada. ¿Dónde? En un contexto. Y también tenemos los propósitos de la lectura. Son 4 elementos, lector, texto y contexto. Y los propósitos de ¿para qué voy a leer un texto? Acá tenemos como estrategia qué es el lenguaje, que es una herramienta fundamental para poder comprender, codificar y decodificar la información del texto. Si nosotros no, como estrategia pedagógica, no ponemos en práctica la información y las acciones del lenguaje, entonces no vamos a poder de repente afianzar más con las estrategias de comprensión lectora. Esta es la herramienta fundamental. Tenemos los niveles, el lenguaje como proceso mental. Tenemos procesos mentales cognitivos y afectivos en el proceso de la lectura. Procesos mentales superiores o complejos y los procesos mentales básicos y simples. ¿Cuáles se consideran? Tenemos la inteligencia, el pensamiento y los procesos mentales básicos, la sensación, la percepción, la atención y concentración. Acá tenemos la variedad de información, la competencia lectora desde el enfoque comunicativo. Tenemos desde su punto de vista del CENEF, tenemos desde su punto de vista de la neuroeducación y tenemos su punto de vista desde la competencia lectora. Entonces, aquí es muy importante trabajar. Pero me voy a quedar con esta información, porque cuando cada uno de nosotros leemos el texto, el primer órgano de nuestro sistema corporal, el que trabaja es el cerebro. Entonces, ¿cómo lee el cerebro un texto? Si nosotros vamos a hablar de comprensión lectora, codificación y decodificación de la información, entonces tenemos que saber cómo lee el cerebro. Según el especialista Stanislas Dehaene, neurocientífico francés y autor del libro El cerebro lector, nos explica cómo lee el cerebro. 1. Primero dice, identifiquemos algunos actores claves en este procedimiento. ¿Cuáles son los actores claves? Uno viene a ser los ojos, que reconocen las letras veloz y las unen en milisegundos. Los sonidos, que son asociados a las letras, y los significados, que son almacenados y recuperados por la memoria. Primero dice, el ojo, especialmente la fobia de nuestro ojo, reconoce las letras y las une, incluso si estas son diferente tipo o alternadas. Este proceso es imperceptible para la persona que lee. Luego la información se procesa a través de 2 rutas, la ruta fonológica y la ruta léxica.
En la primera asociamos la letra a un sonido que viene a ser fonema, que está relacionado con el lenguaje como estrategia pedagógica, y en la segunda asociamos el fonema o unión de ellos con las unidades del significado que vienen a ser las morfemas. Las morfemas o vienen a ser las palabras, las letras, que a su vez conforman el significado de una palabra. Entonces, esto es muy fundamental, tener en cuenta cómo lee el cerebro, y acá presentamos el proceso de la decodificación, la interpretación y la comprensión. Dane propone que el cerebro tenemos almacenado un diccionario mental o caja de palabras. Diccionario mental o caja de palabras. Si no leemos, nuestro diccionario mental o nuestra caja de palabras va a estar pobre. Por lo tanto, tenemos que afianzar no solamente a nuestros estudiantes, sino también de repente todas las personas o los seres humanos que estamos en el contexto desarrollando diferentes actividades, no solamente como docente, sino en los diferentes contextos y actividades en la sociedad. Este diccionario mental también es evocado cuando leemos una palabra y le atribuimos un significado. En ese momento recuperamos el significado que tenemos almacenado en nuestra memoria. Entonces, aquí tenemos la asociación, la ruta fonológica, que es viene la decodificación. Acá tenemos ejemplo, libro, la palabra libro, ruta fonológica, cuenta con 5 fonemas, que viene a ser 5 sonidos, y el sonido es el ruido en el cual se escribe la palabra libro. La interpretación, libro, la unidad léxica, viene a ser la palabra, el morfema. ¿Qué comprendemos del libro? Viene la comprensión. Muy bien. Ahora acá, este es un punto muy relevante que realmente tenemos que comprender. Aló, profesora, profesora Sadik. Aló. Aló, aló. Muy bien. Está la maestra. Muy bien. Continuamos entonces ahora. Este es un tema muy relevante que vamos a hablar del propósito de la lectura. Si nosotros, si el cerebro codifica y decodifica la información del texto, entonces, cuando vamos a empezar a leer, nos preguntaremos, ¿para qué voy a leer un texto? Entonces, el primer propósito de la lectura viene a ser leer para obtener una información precisa. Propósito es localizar algún dato que nos interesa. ¿Qué implica? Una lectura selectiva y anticipada. Tenemos que planificar. ¿Por qué? Porque el propósito es para localizar algún dato que nos interesa. En una lectura rápida, la persona que lee, ¿qué realizamos? Discriminamos el dato que le interesa del otro. Lo distingue y pone atención a uno en particular. Ejemplos, cuando queremos leer un texto, lo primero que tenemos que hacer es leo los subtítulos de un texto para localizar un dato concreto. Porque si nosotros tenemos conocimientos, en el título encontramos el tema inmerso, el tema. Como también en los subtítulos estamos encontrando los subtemas del texto. Entonces, es ahí por eso, y un subtítulo se desarrolla en un párrafo de texto. Y cuando desarrollamos, leemos un párrafo, ahí encontramos el subtema o también puede los subtítulos. ¿De qué está hablando el párrafo? Entonces, como yo de qué está hablando el párrafo y como mi propósito es obtener una información precisa, voy a deliberar. ¿Encontraré o no encontraré? Y para ello, ¿qué hacemos? Leemos los subtítulos de un texto para localizar un dato concreto. Leo el índice de un libro para dirigir mi lectura hacia la información que estoy buscando. Busco un significado en el diccionario. Leo superficialmente el texto buscando un dato específico. Esto viene a ser el primer propósito. El segundo propósito, leer para seguir instrucciones. El propósito es saber cómo hacer algo concreto. Implica una comprensión del texto a cabalidad.
Es una lectura significativa y funcional, normalmente compartida y verificada. La persona que lee controla su propia comprensión, metacomprensión, pues debe asegurarse de lo que ha entendido cada instrucción. Entonces, a grosso modo, quiero recordar esto porque la semana pasada, la primera sesión faltó de repente tiempos por el proceso de la presentación y la introducción del tema porque estaba programado. Razón a ello, este temita le hago un refuerzo, una retroalimentación. Leer para obtener información de carácter general. El propósito es saber de qué trata el texto, un texto, saber qué pasa, qué implica la toma de decisiones, sigo o no leyendo, profundizo o no. Es una lectura selectiva y productiva, esencial para el desarrollo de la lectura crítica. La persona que lee lo hace guiada por sus intereses y objetivos. Es así es. Hay una necesidad para leer un texto. Hay un propósito para leer el texto. Y a esto tenemos que nosotros, a nuestros estudiantes, enseñarles, compartir. A ver, mañana vamos a leer un texto. A ver, Pedrito, vamos a hablar del agua, el texto del agua. Y yo le pregunto, ¿para qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer el texto del agua? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos hacer? ¿De qué manera nos servirá? ¿Para qué nos va a servir esta lectura? Entonces, el propósito es muy importante. ¿Para qué voy a leer el texto sobre el agua? ¿Para qué voy a leer un texto descriptivo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a leer un texto instructivo? A ese para qué es el propósito. Y todos los docentes debemos conocer el propósito de la lectura, ya sea del nivel inicial, primaria y secundaria y superior. Entonces, si nosotros sabemos el propósito para qué voy a leer, entonces también es una motivación para poder codificar y decodificar la información del texto. Leer para aprender, dice B. El propósito es ampliar los conocimientos. ¿Y en qué casos voy a leer para aprender? Por ejemplo, para dar un examen, de repente para alguna situación, para una entrevista, para un concurso o por cultura general. En fin, el propósito es ampliar los conocimientos con los que disponemos a partir de la lectura de un texto determinado. Implica un proceso de autorregación y establecer relaciones con lo que ya se sabe. Leo más, amplío mi información, amplío más conocimientos y realizo una interacción con mis saberes previos. Por eso el propósito es ampliar los conocimientos con la que cuento para un asunto diferente que cada uno tiene. Y como estudiantes tenemos que leer para aprender diferentes aspectos de la vida, aspectos de la sociedad en el cual nos encontramos involucrados. Esto es muy importante, colegas, los propósitos de la lectura. Y estos propósitos, el Ministerio de Educación nos exige, nos invita y nos dice, ¿para qué vamos a leer? Esta es una estrategia importante como primera estrategia pedagógica para leer un texto. Si nosotros no aplicamos esta estrategia como número uno, entonces también nuestros estudiantes, al finalizar de leer el texto, no le dan una validación significativa al contenido del texto, porque leyó y solamente determina con uno, tres o cuatro preguntitas y eso no es comprensión lectora. Eso no es. Si estamos asistiendo, participando en este taller informativo de comprensión lectora, es para conocer y ampliar también nosotros. Ustedes también están ingresando, están participando porque queremos. ¿Cuál es el propósito? Ampliar nuestra información sobre las estrategias del cómo yo debo aplicar, trabajar con mis estudiantes. Esto es el siguiente propósito: leer para revisar un escrito propio. Esto de repente también se relaciona con la estrategia de la escritura. ¿Cómo nosotros aplicamos?
todo texto que escribimos tenemos que leerlo, ¿no? Entonces, el propósito es leer lo escrito para revisar la adecuación del texto y transmitir el significado deseado. Y mayormente esta estrategia, este propósito, lo utilizamos al revisar en la escritura, porque tiene 3 procedimientos, ¿no? Planificamos, escribimos el primer borrador y luego revisamos, corregimos y editamos el texto. Entonces, esta es una buena estrategia, leer para revisar un escrito propio. ¿Es el propósito cuál es? Revisar, corregir, encontrar las dificultades, encontrar las fortalezas y luego, pues, ¿qué implica? La autorrevisión, la autorregulación, la autorreflexión sobre lo escrito. ¿Para qué? Para editarlo y luego enviarlo al destinatario. Leer por placer. ¿Cuántos textos tenemos leer por placer? De repente un periódico, un cuento, una revista o afiches informativos de diferentes aspectos. Leer por placer. Implica una experiencia emocional generada por la lectura. Es una lectura personal y libre. La persona que lee identifica criterios personales sobre los textos que lee y su valor. Bien, vamos a consultar entonces. Muy bien, buenos días, profesora Nélida. Aló. Profesora Sadí. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Entonces, estamos con los propósitos de la lectura. A maestra Nélida, a maestra que participaron en la clase anterior, la primera sesión, les prometí de realizar una retroalimentación de las partes más importantes de la primera sesión. Entonces, leer por placer es para disfrutar un texto creativo de diferentes tipos y de cualquier aspecto, lo que realmente satisface nuestra experiencia emocional. Y acá tenemos leer para comunicar un texto en un auditorio, un discurso, un debate. ¿Cuál es el propósito? Que las personas a quienes se dirige la lectura puedan comprender el mensaje que se les emite. ¿Qué implica? Una comprensión previa del texto que se va a leer. Es una lectura dirigida amena y en voz alta. La persona que lee utiliza recursos como la entonación, las pausas, etc. Por ejemplo, una poesía, que la poesía tiene la tonalidad propio, característico para poder transmitir el mensaje a los lectores. Y aquí tenemos, para terminar esta primera parte de la retroalimentación, tenemos los tipos y propósitos de leer textos. Por ejemplo, tipos de lectura, propósito y ejemplo. Leer para obtener información precisa. ¿Cuál es el propósito? Localizar algún dato que nos interesa. Ejemplo, subtítulos, índices, significados de diccionarios, etc. Leer para seguir instrucciones, saber cómo hacer algo concreto. ¿Cuáles son? Tonito, en clases, te llamo después. Entonces, disculpe, leer para obtener información de carácter general, saber de qué trata un texto, saber qué pasa. Ejemplo, títulos, noticias, identificar ideas principales de un texto. Mira, leer para obtener información, ¿qué acciones debemos realizar? Identificar ideas principales de un texto, decidir, profundizar información, reseñas del libro, contratapas para leer. Todas estas acciones son actividades con la lectura del texto. Leer para aprender, ampliar conocimientos, es como un resumen de lo que se ha transmitido, se ha socializado, pero para hacer resúmenes y esquemas, aclarar dudas, para verificar mi comprensión, formular preguntas y respuestas. Todas estas acciones de los propósitos de la lectura, colegas, está relacionado con los niveles de comprensión lectora.
Los niveles de comprensión lectora están relacionados con los tipos de lectura, el propósito y las actividades a realizar que tenemos aquí como ejemplo. Y de repente, para finalizar, los contextos. ¿En qué contexto nos encontramos? Contexto de producción son las condiciones o circunstancias en las que se escribe o produce un texto. Eso es cierto. Es un concepto relacionado con la figura de quien escribe, de quien produce el texto. Contexto de recepción son las condiciones o circunstancias en las que se percibe, en las que se recibe un texto al momento de leerlo. Es un concepto relacionado con la figura del lector o lectora. Contexto de situación, el tiempo, lugar y circunstancias en que ocurre el proceso comunicativo. El contexto de situación regula la comunicación, pues el enunciador determina que puede omitir, que es indispensable decir cuál es la mejor manera de expresarlo, tomando en cuenta las circunstancias. Entonces, colegas, terminó la retroalimentación. Con estos temitas, para pasar ahora a la segunda actividad que realmente estaba programado para el día de hoy, que viene a ser niveles de comprensión lectora según enfoque PISA y Minedo. Este es muy importante conocer cuáles son estos enfoques del enfoque PISA, cuáles son esos niveles de comprensión. Entonces, estará inmerso los 3 niveles de comprensión que venimos trabajando. ¿De qué manera estamos trabajando los niveles de comprensión lectora relacionado con los propósitos y con los contextos de la lectura? Entonces, me gustaría hacer un intercambio de ideas, de opiniones con las maestras que estamos aquí participando. Profesora Nélida, buenos días. ¿Aló? Profesora, buenos días. Profesora Nélida, buenos días, qué gusto. Bien, profesora, gracias porque encontré el link, profesora. Qué bien, maestra, me da gusto escucharla y compartir nuevamente estas actividades de comprensión lectora. Bien. Sí, Maestra Nélida, ¿estuvo la primera sesión? No, no estuve, profesora. A ver, justamente la primera, lo que he terminado de realizar es una retroalimentación de puntos relevantes de la primera sesión. Entonces, ahora empezamos el tema que está programado para el día de hoy, que viene a ser los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. ¿Estamos? Sí, profesora. Muy bien, maestra Nélida. Y le invito a no perderse las clases, por favor. Gracias. Sí, profesora. Muy bien, maestra. Entonces vamos a continuar con la actividad. Muy bien. Profesora Nélida, cualquier consulta, por favor, cualquier duda, tenga la bondad de levantar la manito y consultar. Vamos a interactuar, porque no solamente se trata de que maestra Rosario se trata de exponer e informar, no. Necesitamos la interacción y preguntarle también a usted a través cómo venimos trabajando con los niveles de comprensión lectora. Gracias, profesora. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos con la actividad. Los niveles y desempeños de comprensión lectora. ¿Qué viene a ser la comprensión lectora? ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué cosas son los niveles? ¿Qué mide los niveles? Entonces, el proceso de comprensión lectora se da de manera gradual. En este proceso se pueden identificar fases o niveles de menor o mayor complejidad que se desarrollan a modo de espiral y no de manera lineal. ¿Cómo se relaciona el modo espiral de la lectura con el propósito de la lectura y con los contextos de la lectura y con los niveles de comprensión lectora? Y aparte de ello, las actividades. Si vamos a leer para comprender,
cómo se relaciona con los subtemas, con los temas, con la intención del autor, y para poder identificar esas acciones, también tenemos que ingresar estrategias. Entonces, vamos a ir de poco a más y quiero darles el marco teórico con la finalidad de precisar nuestra información y luego vienen ya las prácticas con cada uno de ustedes que les voy a demostrar a través de esta plataforma cómo trabajar una lectura con todas las estrategias que estamos socializando. PISA es el programa de la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. El objetivo del programa es medir la capacidad de los alumnos de 15 años, y no solamente 15 años. Es cierto, PISA, hay una evaluación cada 3 años, pero también esta estrategia tenemos que aplicar pues en nuestros estudiantes de los diferentes niveles y ciclos. Eso es muy importante, por eso ¿para qué? Para afianzar, para desarrollar habilidades de los estudiantes, para codificar, decodificar, interactuar, para realizar la textualidad, la intertextualidad, hay un conjunto y eso es lo que realmente necesitamos, los estudiantes necesitan para que puedan tener un nivel alto, aunque no al 100%, por lo menos un nivel de comprensión lectora en el grado y ciclo en el que se encuentra. Pero si no le damos, no trabajamos a partir aún de un texto pequeño o corto, vamos a presentar dificultades y cuando llegan a 5º grado de secundario, salen nuestros estudiantes, terminan con una idea básica de la comprensión lectora. Pero este taller, esta plataforma tiene el propósito de elevar, de implementar, de ampliar la información. Eso es la finalidad y el propósito también de este taller. Los niveles de comprensión de lectura. El término nivel, atentos colegas, se refiere al grado de complejidad que tiene un determinado aspecto. Así, ahora, este nivel de complejidad aplicando a la competencia lectora, los niveles identifican los grados de complejidad que el lector o el estudiante irá desarrollando durante su proceso. En el nivel más bajo se desarrollarán procesos básicos. Escuchen, colegas, en el nivel más bajo se desarrollarán procesos básicos y elementales. En el nivel más alto se aplicarán procesos que requieren mayor interrelación y convergencia de aspectos. Aquí tenemos, por ejemplo, los 3 niveles que venimos trabajando. Pero aparte de estos niveles, PISA nos presenta otros. Y que solamente nosotros venimos trabajando ello. Pero sería bueno, a través de fichas de actividad de lectura, interactuar con las otras y de qué manera promover y desarrollar al estudiante. Por ejemplo, en el nivel de procesamiento, que viene a ser el nivel literal. El nivel de procesamiento está relacionado con el nivel literal, pensamiento. ¿Cuáles son? Procesos. ¿En qué consiste el nivel literal? Acceder a información, obtener información. Y nosotros con los estudiantes le decimos, ¿no? A ver, nivel literal, las preguntitas. El niño, a ver, un cuento básico, a ver, que nosotros conocemos. El torito de la piel brillante de José María Arguedas, que lo hemos leído todos este cuento común, popular. ¿No? Una pregunta literal. ¿Con quién se encontró el torito de la piel brillante? La respuesta será con el toro negro, en la laguna. ¿Con quién vivía el torito de la piel brillante? ¿Cuál será la respuesta? Con sus amos y su mamá vaca. ¿No? ¿A dónde fue el torito de la piel brillante? La respuesta será a coger leña con su amo
respuestas, preguntas literales. En las preguntas literales de procesamiento, la respuesta encontramos en el texto. En el texto. Interpretación. Acá ya viene el nivel inferencial. Es un poco más complejo, donde ya tenemos que integrar información, generar inferencias. Y con el ejemplo podemos decir, ¿por qué el toro negro le propuso una pelea al torito de la piel brillante? ¿Por qué? Eso no dice en la lectura. Entonces invitamos a inferir al estudiante, invitamos a pensar, invitamos a interpretar. ¿Qué cosa va a interpretar? La relación de la información del texto en el cual encontramos. Entonces, cuando invitamos a pensar, cuando ellos van a realizar la interpretación del primer párrafo, de las ideas principales, de las ideas secundarias, estamos cumpliendo un punto muy esencial que nos pide el desempeño docente en nuestra evaluación, que realmente cuando nos monitorea. ¿Cuál viene a ser? El desarrollo del pensamiento crítico, creativo y razonamiento. Con las preguntas inferenciales estamos trabajando ese desempeño. Nosotros, y estamos invitando a pensar a los estudiantes, ¿no? Entonces, estos son los niveles que realmente lo trabajamos a diario, de repente en nuestras sesiones de aprendizajes cuando estamos con nuestros estudiantes. Y los docentes del nivel inicial, primaria, yo les admiro mucho porque ellos tienen bloques, ¿no? Tienen de acuerdo a su horario, son autónomas, en el cual podemos ingresar, implementar estas actividades que les voy a presentar ahora según el enfoque PISA, en el cual, ¿cuáles son los otros niveles? Y aquí ya les estoy dando un poquito más allá de lo que es el nivel literal inferencial, así a simple vista, que tenemos esa información. También tenemos el nivel crítico. Acá ya viene la valoración. Cuando trabajamos el nivel crítico, estamos trabajando, colegas, la opinión, un texto argumentativo, porque nos pide valoración. Por eso, analizar el contenido y forma del texto. ¿Para qué? Para valorar. ¿Podemos valorar las acciones de los personajes? Sí. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué opinas de la acción, de la actitud del toro negro? ¿Qué opinas? Entonces, el estudiante va a dar su punto de vista. Malo, profesora. ¿Por qué? Entonces va a argumentar, va a organizar sus ideas para argumentar por qué es malo, por qué es bueno. Y en fin, de cualquier aspecto, pregunta de la lectura que nosotros podemos desarrollar. Entonces, esto viene a ser los 3 niveles que venimos trabajando comúnmente, de repente, en nuestra práctica pedagógica. Y acá tenemos el nivel literal, que viene a ser, ¿qué es la descripción? Que viene a ser la definición, recoge formas y contenidos explícitos del texto. ¿Cuáles son los indicadores o acciones que de repente como ejemplo podemos tener? Captan el significado de las palabras, oraciones y cláusulas. Indica detalles, precisa el espacio y tiempo, secuencia de los sucesos, enumera la secuencia de los sucesos del cuento El torito de la piel brillante. Entonces el estudiante va a empezar a enumerar primero 1, 2, 3. Las respuestas están de acuerdo al texto, no se puede cambiar en el nivel literal, no se puede cambiar.
en el nivel literal. Pero ahora vamos a ampliar un poco más el nivel literal, que viene a ser, esto no podemos entender, que viene a ser de procesamiento. Con este término vamos a ampliar cómo procesa la información el estudiante en el nivel literal. Por ejemplo, en el nivel literal recoge formas y contenidos explícitos del texto. Indicadores, capta el significado, lo que hemos observado, identifica detalles y cuáles son las actividades para los alumnos. Antes de leer, por ejemplo, capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas. Antes de leer, ¿qué tiene que hacer? Buscar el significado de algunas palabras, ya sea en el diccionario a través de la lluvia de ideas. Relee el texto sustituyendo las palabras, frases, oraciones de significado dudosa por otras que sí entienda. Por ejemplo, las plumas negras, plumas azabaches, etc. O como ya les hice el ejemplo, con el cuento del torito de la piel brillante. Identifica detalles con los estudiantes, construye sus propias preguntas para identificar detalles. Por ejemplo, ¿cuál de las aves tiene más experiencia? ¿Por qué? Pueden argumentar, pueden dar su respuesta. ¿Cuál de las aves? Ahí puede decir, por ejemplo, el gavilán, o el cóndor, o el águila, por ejemplo. ¿Y por qué? Tenemos que invitarle a pensar el por qué. Precisa el espacio y tiempo, indica dónde se da la conversación y justifica su respuesta. En el torito de la piel brillante, ¿dónde pasaron los hechos? ¿Dónde? ¿En qué parte? Entonces, es muy bueno el nivel literal trabajar como procesamiento de la información explícita de lo que nos informa el texto. El nivel literal o procesamiento. Esto está relacionado a ello, de acá. Procesamiento. Vamos a ampliar la información. Nivel literal o procesamiento. Se refiere al hecho de reconocer los signos convencionales de la escritura. Y yo les pregunto, colegas, ¿cuáles son los signos convencionales de la escritura? Y clasificar los signos de la lengua escrita presentes en la cadena perceptible a primera vista. Esto viene a ser lenguaje, colegas. Cuando hablamos de los signos convencionales de la escritura y descifrar los signos de la lengua escrita, estamos hablando del lenguaje. El lenguaje como primera estrategia para la comprensión lectora. Saber qué vienen son los signos convencionales, las categorías gramaticales, los recursos ortográficos, en fin, un conjunto de temas que nosotros tenemos que conocer para que el estudiante pueda reconocer en la lectura de texto. Por ejemplo, el adjetivo. El adjetivo es una categoría gramatical que también se presenta, una de las clases de los adjetivos calificativos viene a ser que se presenta a través de género y número. Entonces, podemos aprovechar la lectura para que el estudiante pueda identificar en la lectura y de qué manera demostrarles a los estudiantes, mira que el autor ha utilizado este adjetivo calificativo en género y número para dar a conocer y transmitir el mensaje del texto. Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, no solamente es comprender la idea del mensaje y decir, mira, el texto dice, trata de A y B y C, sino también está inmerso todos estos signos convencionales de la escritura. Por eso era el propósito de la primera sesión, era hablar del lenguaje y les he explicado qué es el lenguaje, los tipos de lenguaje, donde hemos hablado de fonemas, grafemas, hemos visto con la palabra libro, si se acuerdan, tiene 5 fonemas, que es el sonido, y eso se encierra a través de corchecitos o llavecitas. Y luego el grafema es el libro, es la palabra griega, cómo se expresa el fonema. ¿Y cuál es el significado de la palabra libro? Y así como ese ejemplo, en el texto encontramos un conjunto de signos convencionales que realmente los estudiantes tienen que conocer
y tienen que saber cómo se presenta el sujeto, cómo se presenta el predicado en un texto. Entonces, para ello, nosotros tendremos pues que hacerles contar en un texto que está formado por número de párrafos y la suma de los párrafos y la suma de las oraciones forma un párrafo. Entonces, ¿cuántas oraciones tiene un párrafo? Podemos identificar el sujeto o la idea principal, ¿sí? Entonces, dentro de la idea principal tenemos que identificar al sujeto y al predicado y de qué nos está hablando y otros signos convencionales y otros recursos ortográficos. Por eso la lectura es la herramienta fundamental para el aprendizaje. Aparte de que vamos a codificar y decodificar información, el estudiante tiene que aprender a identificar los recursos gramaticales, cómo está conformado, qué elementos está considerando el texto en cuanto a lo que viene a ser los signos convencionales, las categorías gramaticales, en fin, todo ello que realmente estudiamos en lenguaje. Para niño, 2012 es la inmediata percepción del contenido de un escrito por parte de un lector. A ello, Rojas, Hidalgo y Chauca, Isabel Chauca, 2008, dice, agregan que el procesamiento no requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a disposición del lector. Es cierto, Chauca tiene toda la razón, porque la respuesta a nivel literal está en la lectura. Por eso ellos dicen, agrega que el procesamiento no requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a disposición del lector y solo se necesita buscar los datos en el texto, nivel literal. Se denomina procesamiento porque se realizan los siguientes pasos. Decodificar la información escrita, relacionar la información entre oraciones, colegas, relacionar la información entre oraciones. Si un párrafo tiene 3 oraciones, entonces, en un párrafo tiene 3 oraciones, una será la idea principal y 2 serán las ideas secundarias. ¿Cómo se relaciona la primera oración con la segunda oración? ¿O cómo se relaciona la oración de la idea principal con la primera oración de la idea secundaria y con la tercera oración de la idea secundaria? Entonces, esos aspectos tenemos que tener en cuenta. Entender el contenido de los párrafos. Ubicar información explícita. Comprender la información general del texto. Debido a ello, se desarrolla el pensamiento literal. ¿Ve? Atentos, colegas. Debido a todo ello, se desarrolla el pensamiento literal, el cual involucra aplicar la percepción, discriminación, identificación, emparejamiento, identificación y secuencia de detalles. Acá les está dando los ejemplos que tienen que realizar. Se sugieren algunos ejercicios para fortalecer estas habilidades. Habilidad, ejercicios previos. Habilidad, percibir. ¿Cuáles son los ejercicios previos? Observación de imágenes. Por eso, si recordamos nosotros en el colegio, estudiábamos análisis de imágenes. También tenemos que seguir trabajando con los estudiantes. Análisis de imágenes. Observación de imágenes, porque la imagen también es un texto visual, en el cual tiene mensajes. Podemos analizarlo con preguntas literales, inferenciales y de valoración. Percibir sencillas y complejas, términos excluidos, ejercicios como ejemplo, como referencia. Discriminar, dice, términos excluidos y términos incluidos. Identificar, términos incluidos. Emparejar, analogías. Relacionar las oraciones. Identificar detalles es uno. Lo que realmente mayormente trabajamos en el nivel literal es identificar detalles. Observas, por ejemplo, quién es el personaje, cuál es el nombre, preguntas sencillas de identificar detalles. Pero el nivel literal no solamente es eso. Acá tenemos percibir, discriminar,
identificar, emparejar, identificar detalles y secuenciar detalles. Serie verbales, secuencia de hechos, etc. En este nivel de procesamiento intervienen procesos cognitivos como el acceso y obtención de la información. A ver, profesora Nélida. Aló. Profesora. ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinión tiene del nivel literal, maestra? Bien, los niños lo aceptan todavía cuando se les pone la lectura, le ponen la imagen, profesora. Ellos comentan, ¿no? Observando lo que está según la imagen. Y por veces les hago las preguntas y los otros pequeños, pequeñitos todavía no, pero el más grandecito ya responde, profesora. Excelente, profesora Nélida. Tenemos que promover el análisis de imágenes y a través de una imagen ingresar preguntas literales, preguntas del nivel inferencial, preguntas del nivel crítico y los demás niveles de comprensión lectora, según el enfoque PISA, que ya estoy presentándoles. ¿Ve? Entonces, es bueno a través de un párrafo, a través de una imagen, a través de un texto del que ustedes seleccionan, el propósito es trabajar lo que realmente estamos socializando. Recordar, fortalecer, porque es muy importante. Profesora Sadit. Aló. Muy bien. Continuamos entonces con la actividad. Acá hemos trabajado, estamos ampliando en la información de cómo trabajar el nivel literal a través de cualquier tipo de texto. Y PISA nos presenta 8 niveles. El primer nivel viene a ser el nivel literal. Y ahora tenemos el nivel de retención. ¿En qué consiste el nivel de retención? Bueno, su nombre mismo lo dice, capacidad de captar y aprender los contenidos. Capta el significado de palabras y oraciones, identifica detalles, procesa espacio y tiempo y secuencia de los sucesos. ¿Qué acciones más podemos trabajar acá en el nivel de retención? Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. Indicadores. Reproduces situaciones, completa viñetas, historietas sobre el texto. También las historietas es una estrategia muy importante para desarrollar, trabajar con los estudiantes en cualquier nivel. Recuerda pasajes y detalles, repite fragmentos del texto sin releerlos. Fija los aspectos fundamentales del texto, identifica la estructura dialógica del texto y explica por qué cree que es un diálogo. Acopio de datos. Acá sí, en acopio de datos, ahí sí pues podemos identificar palabras relevantes, identifica qué, dónde fue, cuántos años tiene, cómo se llama el personaje, en fin, ¿no? Capta la idea principal del texto. Puede expresar con sus propias palabras la idea o la idea principal del texto con la finalidad de comprender, ¿no? Ya estamos en eso, en el nivel de retención. Vamos a pasar ahora al nivel de organización. Estamos ya socializando los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Entonces, el nivel de organización. Ordena elementos vinculados que se da en el texto. Capta y establece relaciones. Resume y generaliza. Descubre la causa y efecto de los sucesos. Establece comparaciones. Cuando nosotros realizamos la comparación de los personajes, mínimamente de un texto, de un cuentito, o las ideas relevantes de un texto A y del texto B, estamos realizando lo que es, estamos trabajando el nivel de organización.
cuando nos dice reordena una secuencia, nosotros le pedimos, a ver, a través de un organizador gráfico o de un mapa conceptual, sintetiza el cuento o resume el texto expositivo. Entonces, ellos, los estudiantes, van a reordenar la información desde su punto de vista. Entonces, a esa actividad, es una de las actividades que estamos trabajando el nivel de organización. Interesante sería que nosotros, ahora que estamos recordando, conociendo los niveles de comprensión lectora, según el enfoque PISA, que dentro, y PISA, y en los 7 niveles está inmerso, pues, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel valorativo, crítico. Está inmerso. Por eso que hemos empezado con el nivel literal y les he ampliado la información. Entonces aquí, con el nivel de organización, podemos de repente crear preguntas con el propósito de que ellos reordenan la información. Y al reordenar, ellos van a pensar y están desarrollando cómo hacerlo, ¿no? Van a pensar cómo hacerlo. Entonces, ahí están desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y a través del razonamiento, el análisis está trabajando ahí. ¿Estamos cumpliendo con el desempeño? Sí. ¿Están pensando los estudiantes? Sí. Sí lo están haciendo. Entonces tenemos aquel nivel de organización. Ahora, ¿qué ejemplos, qué acciones nos invita acá el nivel de organización? En los indicadores, capta y establece relaciones. Un ejemplo de una actividad, pues explica desde su punto de vista por qué la golondrina asegura que algo le falta a los hombres. O como también, desde su punto de vista, el estudiante va a explicar cómo elaboró el resumen a través de un organizador gráfico. O también le podemos decir, a ver, el contenido del cuento representa en un dibujo. Y también te va a argumentar por qué realizó. Entonces, ello es muy bueno invitarle a pensar, a trabajar a los estudiantes. La imagen, la actividad que realizan, ¿por qué? ¿Por qué? Resume y generaliza. Un resumen, aquí se tiene que trabajar bastante para resumir, enseñar a los estudiantes y generalizar. Es, por ejemplo, leemos un texto expositivo. Un texto expositivo con 4 o 3 párrafos. Entonces, al estudiante le tenemos que enseñar a sumillar. Para hacer el resumen y generalizar la síntesis de la información, acá como técnica de aprendizaje para realizar el resumen, primero es el sumillado. Si el estudiante no aprende a sumillar, entonces cuando ella no va a poder escribir un resumen. Va a escribir desde su manera, desde cómo él piensa, pero no está utilizando la técnica. ¿Y cuál es la técnica para resumir y generalizar la información? Y reelaborar el texto, viene a ser el sumillado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sumillado, tenemos pues que, ahorita vamos a socializar un trabajito del sumillado. Les voy a socializar. Y también les voy a compartir. Esto es muy importante. ¿Y cómo se elabora el resumen? El resumen es la sumatoria del sumillado. ¿Y qué es el sumillado? Es registrar, escribir al borde del párrafo solo las ideas con la palabra clave o las ideas relevantes para que ellos puedan, para poder luego escribir el resumen. ¿Ve? Y lo dice acá. Reelabora el texto de manera sintética. Redacta una sumilla del texto. El resumen, como técnica de estudio, es el sumillado.
Y acá, establecer relaciones. Su punto de vista, les expliqué también. Descubre causa y efecto de los sucesos. Identifica la causa y los efectos que el texto expone. ¿Por qué? Si estamos leyendo el agua, escasez del agua, un texto, por ejemplo, ahí tenemos que identificar la causa, el efecto y la consecuencia. Y podemos trabajar a través de un cuadro comparativo. Un cuadro de 3 entradas, causa, efecto y consecuencia. Y preguntar a los estudiantes, ¿por qué no hay agua? ¿Qué está pasando? Ellos te van a decir, ya, eso viene a ser la causa. Ahora, ¿cuál es el efecto en el cuadro? ¿Qué produce la ausencia de agua? Si dice que no hay agua, ¿por qué no hay agua? Ahora, no hay agua ahorita, en estos momentos. La comunidad no tiene agua. ¿Cuál es el efecto? Ahí te va a decir, ahí van a identificar todos los problemas que está viviendo en el momento. Va a decir, no, el efecto es que no tenemos agua para alimentarnos, para asearnos, agua para carencia de agua para los embrios, carencia de agua para la limpieza, carencia de agua para, ¿no? Otros dirán, el efecto, la carencia de agua trae este problema, cuesta alto el efecto, es la causa de la ahora. Hay agua, pero cuesta caro. En fin, la consecuencia, de repente muerte, los embrios, no hay productos alimenticios porque no hay agua para regar. Las personas se mueren, creció la pobreza. ¿Por qué? Porque como realmente no hay agua, no hay alimentos, la pobreza crece, las consecuencias. Y esas consecuencias también se generan como problemas y así va generándose y creciendo el problema. Entonces ellos tienen que mirar de una manera panorámica, amplia, lo que viene a ser con el texto de causa y efecto. Eso es muy importante de sucesos. Puede ser de un texto narrativo, puede ser de un texto argumentativo, puede ser un texto expositivo, un texto descriptivo, de cualquier tipo de texto, causa, efecto y consecuencias. Establece comparaciones. Aquí también a través de un cuadro de doble entrada, texto A, texto B, o personaje A, personaje B, escribir las comparaciones y luego argumentarlo por qué y cómo debe serlo, desde su opinión. Entonces, en una actividad de comprensión lectora, con 3 o 4 preguntas, estamos trabajando el texto informativo, el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto narrativo, porque estamos narrando de repente los hechos o información que dice la lectura. Se interactúan los tipos de textos, hasta a través de textos orales. Para dar una respuesta a una pregunta, interactuamos textos. Para dar una respuesta, interactuamos textos. Nos preguntamos, respondemos, leemos, nos informamos, describimos. ¿Por qué? Para llegar a una precisión de la respuesta. Entonces, colegas, esto es lo que viene a ser los niveles de comprensión lectora. Pasamos ahora al nivel inferencial. Esto viene a ser, en lo que hemos visto, viene a ser el nivel de organización. Quede claro, nivel de organización. Y en nivel de organización, mira qué actividades se trabaja. Qué interesante. Ahora, en el nivel inferencial, que está relacionado a ello. ¿Ve? Recuerden, a la interpretación inferencial. Integrar información, generar inferencias. A eso estamos. ¿Qué dice el nivel inferencial? Descubre aspectos implícitos. Es cierto. Y el nivel literal, aspectos explícitos. Complementa detalles que no aparecen en el texto. Conjeturas sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. Deduce enseñanzas. Propone títulos para un texto. A ver, acá vamos a seguir informándonos. ¿Cuáles son las acciones para los estudiantes? Puede ser, complementa detalles que no aparecen. Crear lugar apropiado donde se desarrolle el diálogo
parque, ciudad, etcétera. Conjeturas sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. Puede continuar el diálogo guardando la coherencia temática del texto. Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. Expresa razones del por qué la golondrina, etcétera. En fin, del tema que estamos leyendo, sostiene, en fin, ¿no? Deduce enseñanzas, expresa sus propias palabras, su punto de vista, sus opiniones, para qué es útil en la vida diaria esa información, ¿no? Y acá vamos a ampliar un poquito el nivel inferencial, donde dice deconstrucción y reconstrucción del conocimiento. Cuando nos habla de deconstrucción es decodificación, ¿no? Y cuando nos habla reconstrucción es decodificación del conocimiento. Nivel de interpretación. Con este nivel estamos ampliando este nivel que mayormente lo estamos trabajando, pero sería bueno ingresar también el nivel de organización para poder separar las actividades y les voy a demostrar con ejemplo para que ustedes podamos socializar. Por ejemplo, el nivel de interpretación es una comprensión más profunda. En este nivel se busca la interpretación global del texto. La actividad básica a desarrollar es la observación minuciosa para acceder a las pistas y señales que permiten descubrir significados e hilos conductores para las ideas ocultas del texto. Niño, 2012, menciona que existen dos tipos de inferencias. Atentos, colegas, las inferencias puente, que permiten relacionar lo que se está leyendo con alguna parte leída. Las inferencias elaborativas que surgen en procesos posteriores a la recuperación de la información. Entonces, cuando nosotros trabajamos el nivel inferencial o el nivel de interpretación, tenemos que decir qué tipo de inferencia, puente o elaborativas, o las dos, y qué debemos trabajar y cuál es la conclusión, la síntesis, la inferencia que vamos a realizar en cuanto a la lectura, dependiendo qué es lo que queremos lograr a través de esto, ¿no? Todo va a depender, todas estas actividades de los niveles de comprensión lectora, todo va a responder al propósito. ¿Para qué estoy leyendo? Y voy a hacer preguntas y respuestas inferenciales en función, ¿para qué yo voy a leer? Todo esto a lo que se ha socializado en la primera sesión. Se denomina interpretación porque se pretende llegar a los niveles más profundos de la comprensión. Ello implica dar el sentido lógico y real al mensaje escrito, considerando los elementos contextuales y de recuperación de información para una real comprensión. Ejemplo. Por ese motivo, se desarrolla el pensamiento inferencial a través de la contrastación. Colegas, contrastación de contrastar información, categorización de categorizar el nivel de la información del texto, identificación, causas y efectos, informaciones, causas y efectos, predicción, las predicciones, análisis, el resumen. Se sugieren algunos ejercicios para fortalecer esta habilidad. En contrastas, tenemos términos excluidos. Categorizar la hiperonimia, la hiponimia, la sinonimia, la antonimia. ¿Ve? Identificar causas y efectos, elaboración del árbol de problemas. Predecir pensamiento lateral. Analizar, armar rompecabezas. Resumir, macroreglas de resumen. Y también a través del sumillado como técnica de aprendizaje. Para Rojas, Hidalgo y Isabel Chauca, 2008, en el nivel de interpretación intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad a los del nivel de procesamiento, como el de integrar información y generar inferencias. Qué bonito. Qué interesante. Aló, profesora Nélida. Sí, profesora. ¿Qué opina sobre el nivel de inferencial del que estamos socializando? Es muy interesante, profesora, para que los niños puedan inferir, para que puedan dar su opinión ellos, qué piensan, qué está pasando según su pensamiento de ellos, ¿no?
nivel de comprensión que puedan tener. ¿Será necesario e interesante, importante, ingresar todos esos niveles que nos está, habilidades, podemos promover a los estudiantes el desarrollo de ello? Sí, profesora, es muy importante para que puedan ellos desarrollarse, ser críticos, todo eso, para que Vamos a puedan. realizar una práctica con esta forma que nos está dando el nivel inferencial, literal. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Lo que nos está pidiendo, lo que nos está informando. Les voy a demostrar con ejemplo para que ustedes se lleven la ficha y de esa manera Vaya, podemos, profesora. mi lema favorita, donde dice, ¿no? Imitar, igualar y superar, ¿no? Gracias, Agregar, implementar. profesora. Ahora estamos en el marco teórico, la primera y la segunda, que viene la tercera con el tipo de textos, y luego ya viene ya pues interacción, desarrollo con las otras estrategias que está ahí y que estamos hablando, profesora Nélida. Muy bien, la felicito. Profesora Sadit. Bien. Entonces continuamos, colegas, con la presentación. Es muy importante entonces recalcar el nivel de las habilidades del nivel inferencial, que trabaja la contrastación, la categorización, identificar causas y efectos, la predicción, el análisis y resumir. Muy bien. Ahora pasamos al nivel de interpretación. ¿Ve? El nivel de interpretación. Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. Extrae el mensaje conceptual del texto, deduce conclusiones, predice resultados y consecuencias, formula opiniones, diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor, elabora el texto escrito en una síntesis propia. La interpretación. ¿Cuáles son acá? Las acciones, los indicadores. Acá nos pide extraer el mensaje conceptual del texto. Puede identificar y justificar cuál es el mensaje del texto. Deduce conclusiones. Según el autor, el problema del hombre, en fin, de lo que estamos trabajando. Predice resultados. Está relacionado con la inferencial. Frente a una expresión, frente al tema, ¿qué acciones? Formula opiniones, diferencia los juicios. Y las actividades para los alumnos va a ser dependiendo del propósito, para qué estamos leyendo y qué es lo que realmente estamos preguntando. Nivel de valoración. El nivel de valoración formula juicios basándose en la experiencia y valores. Capta sentidos implícitos, juzga la verosimilitud o valor del texto, separa hechos de opiniones, juzga la realización del texto, juzga la adecuación de los personajes. Entonces, cuando a nosotros nos pide, tenemos aquí, capta los sentidos implícitos, identifica sesgos ideológicos del mensaje, es decir, cuál es la posición política, filosófica, en fin, de acuerdo al propósito. No se olviden, toda pregunta que vamos a plasmar de acuerdo a los niveles de comprensión lectora va a responder al propósito, el para qué estoy leyendo. Y también va a depender al contexto, en dónde me encuentro y para qué. ¿Será útil o no será útil esa información o esa pregunta? Por eso todo va a depender del para qué. ¿Para qué estoy leyendo? Al propósito. Juzga la verosimilitud, separa hechos de opiniones, juzga realización del texto, juzga la actuación de los personajes. Entonces, aquí en el nivel de valoración, trabajamos pues las opiniones, el texto argumentativo. Opina y argumenta sobre lo que le parecen los personajes. El texto está de acuerdo con la lectura. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, mayormente en el nivel de valoración, trabajamos el nivel crítico. Trabajamos el nivel crítico. Mejor dicho, en estas preguntas de valoración, disculpe, trabajamos el texto argumentativo con todas estas preguntas. Emite juicios, su postura, cómo sería desde su punto de vista y por qué. Y acá tenemos el último nivel, que viene a ser el nivel de creación.
Acá nos dice, se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. Asocia las ideas del texto con ideas personales. Reafirma o cambia su conducta, formula ideas y rescata vivencias propias, hace nuevos planteamientos, aplica principios a situaciones nuevas o parecidas, resuelve problemas. En el nivel de creación también tenemos actividades, indicadores. ¿Qué actividad, por ejemplo, podría ser asocia las ideas del texto con ideas personales? Ellos pueden crear de un cuento, por ejemplo, El torito de la piel brillante o El niño junto al cielo, o de los textos o los cuentitos que ustedes manejan de acuerdo al nivel, los estudiantes pueden cambiar personajes, pueden cambiar ese texto que está hablando de ese cuento, que está hablando de otro lugar, lo puede traer a su comunidad, cambiando personajes, creando, pues, creando, creación. ¿Ve? Reafirma o cambia su conducta, analiza algunas de sus conductas que está descrita en el texto. Puede ser de un texto expositivo, puede opinar, puede crear, dar su punto de vista de acuerdo al autor, que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el autor de lo que está escrito, porque no, los autores también nos comparten su punto de vista a través de sus lecturas, pero también nosotros podemos dar nuestro punto de vista, pero todo ello va a depender del para qué estoy leyendo un texto. Y de acuerdo a eso, todo va a girar. Formula ideas y rescata vivencias propias. ¿Ve? La comparación, la creación. Compara sus propias vivencias con las que se describen en el texto, a realizar una comparación. Hace nuevos planteamientos. Se pone en lugar del autor, decide cómo sería el diálogo, si en vez de aves, en fin, de acuerdo, ¿no? De acuerdo al texto que estamos leyendo. Hace nuevos planteamientos. Hace nuevos planteamientos. Aplica principios a situaciones nuevas o parecidas. Trata de relacionar el tema del texto con otro mensaje de tema parecido, ya sea en texto escrito o en canción, en fin. Y también en el nivel de creación, los estudiantes tienen que resolver problemas. Opinan sobre cuándo y con quién podría actuar y cómo para dar solución a dificultades, empezando de sí mismo en cuanto a los niveles. Entonces, aquí tenemos ahora, estos son los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. A ver, profesora Nélida, profesora Sadit. Aló. Sí, profesora. Bien. ¿Cómo nos gustaría trabajar los niveles de comprensión lectora? ¿Cómo le gustaría, profesora Nélida? ¿Cómo quisiera de repente ingresar a sus estudiantes? Tal vez con una imagen para algo que les gusta, que les llama la atención ahora que ellos tienen los dibujitos que están siempre, hasta los niños ahorita, yo trabajo en zona rural, profesora, y ahorita están actualizadas, están con esos de los dibujos de tralalero, dicen, ¿no? Con esos. Yo pienso Bien. que podría tal vez asociándolo a su nivel de ellos, con Muy bien, su maestra. Muy bien. paisaje que tienen en la comunidad. Excelente, profesora Nélida. El paisaje en vivo e indirecto, ¿podemos realizar preguntas o no? Claro, profesora, sí se lo Claro, puede realizar. claro que sí. Entonces, profesora Nélida, ¿cuáles son de repente las temáticas o qué necesidad o qué requiere, qué cosa desea aprender más en comprensión lectora en este taller para poder satisfacer la expectativa de mis participantes? Por ejemplo, estamos compartiendo los niveles ya perfecto, ya Claro. conocen
Claro. Ahora, ¿qué queremos más para poder de repente adicionar y darles, no? Bueno, en, ¿cómo le dirían? ¿No? O de repente, profesora Nélida, para no, de repente puede escribir para la siguiente semana Claro, algunas relaciones de ideas, de repente usted al momento, ah, ya, tengo esta dificultad, a ver, ¿cómo podemos trabajarlo esto para adelante? Entonces me menciona y de tal manera programamos esa actividad para fortalecer de acuerdo a la necesidad que usted realmente solicita, ¿no? O tiene o presenta, porque todo tiene que ser en función a las necesidades, así como realmente a nuestros estudiantes decimos, no, de acuerdo a la necesidad de aprendizaje, también estos talleres tienen que estar de acuerdo a la necesidad de los docentes, porque también me gustaría reprogramar antes de repente de iniciar la parte práctica, que sí les va a servir, porque esto está desde mi punto de vista, cuáles son las necesidades de aprendizaje para los docentes, para nosotras o nosotros. claro. Entonces, se ha programado las actividades, pero de repente hay algo más que no he visto o que falta, me gustaría, le agradecería hacerme llegar o escribirlo para la clase siguiente y de esa manera también programarlo y fortalecerle. Y Claro, profesora. Por ejemplo, ahora en este año yo tengo 4 estudiantes, pero tengo 2 niños. Un niño que no quiere escribir, para nada, no quiere escribir. Lo hace, pero grande, lo hace y está a segundo grado. Tengo otro niñito también que está en cuarto grado, tenía que pasarle porque se aplazó el año pasado o el anteaño pasado y no quiere, no capta. Un momento nomás capta el abecedario, las vocales, se olvida. Entonces, por veces yo digo que no hay apoyo tal vez en casa porque el papá nomás sabe leer, escribir, la mamá no sabe. Entonces, parece que es un niño engreído que no hace caso ni al papá ni a la mamá y incluso se le deja por veces hasta que pinte porque le hago pintar, no quiere escribir tampoco y le hago pintar y no lo, viene el lunes, no lo he hecho, así te sabe decir, ¿no? No lo he podido hacer. ¿Por qué? No, es que he tenido que ayudar a mi mamá. Entonces converso con el papá dice, no le dejo que haga. Entonces, no sé, eso también quisiera, profesora, tengo esa dificultad de poder, ¿cómo hacer para que capte el niño? Yo llamé al SANE también, pero el SANE me dice, hazle como primer grado. Entonces, ahora último tuvimos una capacitación con la especialista y la especialista dice, si no puede, bájalo al primer grado. Y si no puede el niño de primero, segundo, bájala inicial. Pero yo pienso que bajarlo también tiene que estar conmigo y ellos le digo, mira, les voy a bajar de grado y me dice, ya, bájame profesora y me voy al jardín, me dice. No, le digo, tienes que estar conmigo. Entonces, un poquito me parece que la especialista nos tergiversa, no sé, ¿cómo no lo te voy a da la bajar? alternativa de solución, la No me da, estrategia. no, profesora. Entonces, ahí es lo que mi dificultad, ¿no? Que no puede el niñito, no, él no quiere ¿Cuántos demasiado. años tiene, Ya, profesora Nélida? ¿En qué las edad está? 7 años y el otro chiquito ya tiene 9 años. Ya, entonces le sugiero de repente mirar los desempeños. ¿Qué acciones, qué realiza el estudiante? A ver, usted le da una actividad. ¿En qué grado está el alumno? El otro está en cuarto grado y el chiquito del otro está en segundo grado. Ya, si el de segundo grado de repente no responde porque de repente los temas son muy amplios, no comprende. Como yo soy unitario y debajo le voy hasta el sexto grado porque tengo el sexto grado y le pongo bajo, ¿no? Así como lo más bajo, un poquito más alto, así. Pero para nada no quiere escribir, profesora. Y le digo, vas a copiar esto, le digo, vamos a hacer. El chiquito de primer grado que tengo ya está copiando ya, pero el otro no quiere copiar. Y se me pone listo, ¿no? Y me dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Así, de esa manera. Mm. Y no quiere, profesor. Oh, demasiado lo has escrito. Le pongo el título y dice, demasiado lo has escrito, a mí no me gusta. No me vas a obligar, me dice.
Entonces, Ay, ya me callo la boca, ya despacio, de un momento a otro le hazlo, papá, no seas malito, tú eres fuerte, tú puedes, así de esta manera, pero de todas maneras se me revela siempre. ya. Vamos a conseguir, vamos a buscar estrategia de cómo de repente tratar a esos niños con con acciones de repente de rebeldía, de rechazo. Hay algo que está pasando. A ver, déjame descubrirlo y de repente puedo compartir con usted. ¿Está bien? Ya, ¿Me profesora, puede dar muchas su gracias. número de celular, profesora Vanélida? El casito que está pasando es para no dejarlo, sino para de repente buscar alguna ayuda y cómo sugerirle. De repente fuera de tratarle, de repente fuera de la de clase de aquí, Bueno, porque a veces nos va a cortar el minuto. ¿Puede darme su número pues de celular? 94, ¿Ya? 95, ¿Ya? 58, 54, 5. Ya, profesora Sí, Nelly. justamente eso quisiera conversar, porque hemos tenido una reunión con la psicóloga, todo, y ya quisiera contarle así personalmente o tal vez así por el chat Ya, para poder, listo. profesora. Ya listo. Ya, Vamos, gracias. seguimos. Entonces vamos a sintetizar, a terminar la actividad. Muy bien. Entonces, estimadas colegas, profesora Nélida, profesora Sadid, tenemos aquí los 7 niveles de comprensión lectora. Y de repente, para terminar, tenemos el espiral lectoral, ¿no? Lectora. El espiral es el aprendizaje lector, se evidencia cuando nuestros estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras. Profesora Nélida, sí, hay casitos estudiantes con esas características, pero no solamente es él, sino tiene un conjunto de estudiantes y tenemos que seguir preparándonos, fortaleciéndonos para los demás. Es un casito especial lo que está viviendo, pero seguimos adelante para seguir implementando, sumando estas estrategias, estas informaciones para fortalecer nuestra práctica pedagógica. Este aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Entonces, el espiral lectora viene esto de acá, que viene a ser, ¿no? La creación, la literalidad, la retención, la organización, la inferencia, la interpretación, la valoración y la creación. Aquí están los 7 niveles de enfoque, de niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Estos niveles de comprensión lectora, cómo se trabaja con los textos y qué actividades vamos a trabajar. Entonces, esto es muy importante para seguir adelante. Conocer, y lo vamos a trabajar durante todo el proceso de la actividad. Y aquí, antes de terminar, es muy importante también, esto es como una estrategia clave, profesora Nélida y profesora Sadid, los niveles de comprensión lectora, ¿no? En el nivel implícito, explícito y expresión de opiniones. A través de preguntas, no solamente es leer y dar respuesta a los textos, sino también es generar preguntas de acuerdo al nivel de comprensión lectora, para que ellos también puedan, con la escritura, con escribir preguntas, que ellos formulen preguntas de acuerdo al nivel y le dan respuesta. Es muy interesante. Ahí desarrollamos el pensamiento crítico, creativo y el razonamiento a través de una lectura de textos. Acá tenemos, por ejemplo, las preguntas, las pistas para poder formular preguntas en el nivel literal, en el nivel inferencial y en el nivel crítico, que mayormente estos 3 niveles y los otros 4 niveles del enfoque PISA complementa a ampliar, a codificar y a decodificar la información del texto. Entonces, esta diapositiva voy a tener que presentar ahora mismo, al finalizar la sesión, al WhatsApp del grupo con la finalidad para que puedan socializar, repasarlo también con ustedes mismos en su tiempo o tenerlo como estrategia, como herramienta en un momento dado para que puedan aperturar y luego utilizarlo en la práctica pedagógica. Esto ha sido, profesora Nélida, colegas, la clase del día de hoy con respecto a lo que viene a ser los niveles de comprensión lectora. ¿Alguna pregunta, profesora Nélida, para finalizar? No, ninguna, profesora, estaba muy importante su exposición, les felicito, profesora. Bien, Más bien, profesora gracias. Nélida. Gracias por compartir. Vamos a ayudarle a este casito. Profesora Sadit, bien, respetamos
presencia, agradecemos su asistencia y felicitarlos también por su iniciativa de seguir fortaleciéndonos al margen de las adversidades en cual nos encontramos. Es un reto para cada docente. No les quiero quitar más tiempos. Nos vemos la próxima semana, que viene el tercer tema también de suma importancia. Buenos días, estimados colegas. Un abrazo a la distancia, profesora Nélida, profesora Sarit. Nos vemos la próxima clase. Buenos días. Gracias, profesora. Que Dios la bendiga. Gracias también.